Había conducido 6 horas seguidas bajo la lluvia y el tráfico cuando llegué al camino de entrada de la casa que compartía con mi esposo, Daniel Morgan. Mis hombros dolían y mis manos todavía estaban rígidas por sujetar el volante. Todo lo que quería era entrar y sentirme segura por un momento. Quizá Daniel estaría despierto. Quizá me preguntaría cómo me fue en el viaje. Esa pequeña esperanza era lo que me mantenía en pie mientras salía del coche. Pero la casa estaba a oscuras, todas las luces apagadas, sin luz en el porche, sin brillo en las ventanas. El lugar parecía vacío, como si hubiera sido abandonado. Eso fue lo primero que me pareció extraño. Deslicé la llave para abrir la puerta y entré. El aire olía a rancio, como si nadie hubiera estado allí en todo el día. Las ruedas de mi maleta resonaban fuerte en el suelo mientras la arrastraba adentro. Daniel siempre dejaba la televisión encendida. Su madre, Linda, siempre dejaba una lámpara encendida en la sala, pero ahora solo había silencio. Llamé sus nombres: Daniel, Linda. Nadie respondió. Una sensación lenta y apretada empezó a formarse en mi pecho. Algo no estaba bien. Mi nombre es Rachel Morgan. Tengo 35 años y trabajo en finanzas corporativas. Yo era quien pagaba la mayoría de las cuentas en esa casa. Yo era quien mantenía todo en marcha. Y sin embargo, en ese momento, de pie en la sala oscura, me sentí como una extraña en mi propia vida. Caminé hacia la cocina, con la esperanza de ver al menos una señal de ellos. Fue entonces cuando noté el papel blanco que estaba sobre la mesa, sostenido por un salero. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras lo alcanzaba. No tenía idea de que aquel pequeño trozo de papel estaba a punto de destruir todo lo que creía saber sobre mi matrimonio y mi familia. Recogí el papel y reconocí inmediatamente la letra desordenada de mi esposo, Daniel. Al lado estaba la escritura aguda y cuidadosa de su madre, Linda. Ambos lo habían firmado como si lo que decían fuera completamente normal. El mensaje era corto pero frío. Decía que necesitaban unas vacaciones para aclarar sus cabezas. Decía que se habían ido juntos y no responderían sus teléfonos. Y en la parte de abajo, casi como un pensamiento adicional, decía que debía cuidar a la anciana en la habitación trasera. Esa anciana era la abuela de Daniel, Margaret Hale. Mis dedos comenzaron a temblar al volver a leer las palabras. No preguntaron cómo estaba. No dejaron instrucciones sobre comida o medicinas. Simplemente se marcharon y la dejaron atrás como un mueble roto. Sentí que algo afilado giraba dentro de mi pecho. Una mezcla de miedo y rabia surgió tan rápido que me mareó. Margaret había sufrido un derrame hace 3 años. Apenas podía caminar. La mayoría de los días apenas hablaba. Dependía de otros para todo. Y ahora la habían dejado sola. Miré la hora en mi teléfono. Era casi medianoche. Eso significaba que Daniel y Linda habían estado fuera por casi 2 días completos. 2 días sin agua, 2 días sin comida, 2 días sin ayuda. Solté la maleta y corrí por el pasillo hacia la habitación trasera. Mis piernas se sentían pesadas, pero mi corazón latía con fuerza. Estaba aterrorizada por lo que podría encontrar. Cuando alcé la mano para abrir la puerta, en un pensamiento terrible se repetía en mi mente. ¿Y si ya era demasiado tarde? Empujé la puerta y un olor desagradable me golpeó de inmediato. La habitación era pequeña y oscura, sin ventana abierta y sin aire fresco. Olía a sudor, a sábanas viejas y a algo mucho peor. Mi estómago se revolvió. En el centro de la habitación había una cama estrecha. Sobre ella yacía Margaret Hale. No se parecía en nada a la mujer que recordaba. Su piel estaba seca y pálida, sus labios partidos. Su pecho se movía arriba y abajo con respiraciones superficiales e irregulares. Por un momento pensé que ya había muerto. Corrí a su lado y tomé su mano. Estaba fría, demasiado fría. «Dios mío», susurré. Corrí de regreso a la cocina, llené un vaso con agua tibia y agarré una cuchara. Volví y levanté suavemente su cabeza, deslizando pequeñas cantidades de agua entre sus labios. Al principio no reaccionó, luego tosió débilmente y tragó. Seguí dándole agua lentamente, con miedo de hacerle daño.
Lágrimas rodaron por mi cara mientras la veía beber como quien cruza un desierto. Después, puse una toalla y limpié su rostro y sus manos. Cambié su ropa por las más limpias que pude encontrar. Cada movimiento que hacía se sentía urgente y doloroso. Pensaba una y otra vez lo mismo. ¿Cómo pudo Daniel hacerle esto? ¿Cómo pudo Linda hacerle esto? Estas eran su propia familia. Mientras trabajaba, la culpa me aplastaba el corazón. Había ido de viaje de negocios para ganar dinero para esa casa. Dinero que pagaba el estilo de vida de Daniel. Dinero que se suponía ayudaría a cuidar de Margaret, y mientras yo estaba fuera, ellos la habían dejado morir. Me puse de pie, lista para llamar ayuda. Ella necesitaba un hospital, necesitaba médicos, necesitaba que alguien la salvara. Fue entonces cuando su mano de repente agarró mi muñeca. Me congelé al sentir cómo apretaba más fuerte alrededor de mi brazo. No era débil, era firme y constante. Miré hacia abajo y vi que los ojos de Margaret estaban abiertos. No eran esos ojos vacíos y desenfocados a los que me había acostumbrado. Eran agudos, alertas, observándome de cerca. «No me lleves al hospital», dijo con voz baja y clara. Sentí que mi corazón saltaba a mi garganta. Por un segundo, me pregunté si estaba alucinando por el cansancio. Margaret no había hablado una oración completa en años. Ella jaló mi muñeca más cerca. «Ayúdame», dijo. «Ayúdame a hacer que paguen. No tienen idea de quién soy realmente». Su voz era tranquila, pero llena de algo frío y poderoso. La miré, incapaz de moverme. Esto no era la mujer frágil que todos pensaban que se desvanecía lentamente. Esto era alguien completamente despierto. Ella me dijo que cerrara la puerta y las cortinas. Lo hice sin pensar, con las manos temblando. Luego, señaló hacia la esquina de la habitación, donde estaba la vieja cómoda que contenía su ropa. «Muévela», dijo. Me inclinó y usé la llave de mi casa para abrirla con palanca. Lo que encontré debajo cambiaría todo. Bajo la tabla suelta del suelo había un espacio estrecho y oculto. Dentro de él estaba una pequeña caja de madera, vieja pero cuidadosamente pulida. Parecía completamente fuera de lugar en esa habitación sucia. Margaret me dijo que la entregara a ella. Mis manos temblaban mientras levantaba la caja y la colocaba sobre su regazo. Ella la abrió con dedos lentos pero seguros. Dentro había varias botellas pequeñas llenas de líquido oscuro y algunas pastillas de aspecto extraño. Sin dudarlo, tomó una botella y bebió de ella. Ni siquiera usó agua. Intenté detenerla, pero ella levantó la mano. «Espera», dijo. Durante unos momentos, no pasó nada. Luego su respiración comenzó a cambiar. Se volvió más profunda, más fuerte. Poco a poco, color volvió a su rostro. La observé con incredulidad mientras ella se sentaba sola en la cama. Su espalda se enderezó, sus hombros se levantaron. La mujer débil y rota desaparecía justo delante de mis ojos. Retrocedí, atónito. Ella me miró y sonrió débilmente. «Gracias», dijo. «Ahora verás la verdad». Se levantó y caminó hacia la pared. Detrás de un calendario viejo había un pequeño interruptor oculto. Cuando lo presionó, un suave sonido mecánico llenó la habitación. Parte de la pared se deslizó lentamente. Detrás de ella había un espacio iluminado con pantallas, cables y paneles de control. Parecía sacado de una película. «Aquí es donde veo todo», dijo. Sentí que mis piernas se debilitaban mientras la seguía adentro. Estaba a punto de descubrir qué había pasado realmente en mi propia casa cuando no estaba. La habitación detrás de la pared era fría y luminosa. Varias pantallas cubrían el lado lejano, cada una mostrando una parte diferente de la casa: la sala, la cocina, el pasillo, incluso el jardín delantero. Margaret se sentó en una silla frente a los monitores, como alguien que había hecho esto muchas veces antes. Pulsó un botón y una de las pantallas se llenó con una grabación de esa mañana. Vi a Linda sentada en el sofá comiendo papas fritas y viendo televisión. En la esquina de la pantalla, Margaret estaba en su silla de ruedas, en silencio y quieta. Luego, Linda se levantó. Su rostro mostraba irritación.
Se acercó a Margaret y le dio una patada fuerte a la silla de ruedas. Jadeé al ver que el cuerpo de Margaret se sacudía por el impacto. Linda se inclinó y le gritó. El micrófono captó cada palabra. La llamó un peso inútil. La insultó por gastar dinero. Luego escupió en el plato de comida y se lo acercó a la boca. Cubrí mi rostro con las manos, temblando. Margaret no detuvo el video. Reprodujo otro. Esta vez era Daniel en la sala con una mujer que reconocí como su supuesta prima Olivia. Estaban sentados muy juntos, demasiado juntos. Daniel se rió y le puso el brazo alrededor. Le dijo que, una vez que la anciana muriera, en todo sería suyo, que yo no era más que un sueldo, que me echaría y se casaría con Olivia. Luego, Olivia preguntó por la medicina que le estaba dando a Margaret. Daniel sonrió y dijo que lentamente la haría más débil hasta que falleciera. Sentí como si mi corazón se estuviera aplastando. Todo el dinero que le había dado a Daniel para cuidar de ella y darle medicinas, todas las horas extras que trabajé, todo había sido una mentira. Margaret me miró en silencio mientras yo permanecía allí, llorando. «Ahora entiendes», dijo. «No son descuidados, son asesinos». Algo dentro de mí se volvió duro. Había terminado de ser ciego, había terminado de ser usado y estaba listo para luchar. Margaret apagó las pantallas y me miró con una mirada tranquila y firme. «Lo que acabas de ver solo es parte de la verdad», dijo. Me contó que su debilidad y confusión habían sido un acto. Durante años había fingido estar enferma e indefensa. Quería ver quién la cuidaría y quién esperaría a que muriera. Daniel y Linda fallaron esa prueba de la peor manera. Luego me reveló quién era en realidad. Margaret Hale no era una vieja viuda pobre que vivía de una pensión pequeña. Era la fundadora y presidenta de un poderoso grupo financiero que controlaba bancos, bienes raíces y firmas de inversión en varios estados. Todo lo que Daniel pensaba que era suyo solo existía porque ella lo permitía. La casa, su trabajo, el dinero, incluso el coche que conducía, todo le pertenecía a ella. Apenas podía respirar mientras la escuchaba. La frágil abuela a la que había estado bañando y alimentando era en realidad una de las mujeres más poderosas de la ciudad. Ella extendió su mano hacia la mía. «Tú fuiste la única que me trató como a un ser humano», dijo. «Por eso confío en ti». Su voz se suavizó por primera vez. «Quiero que me ayudes a terminar esto», dijo. «Intentaron matarme. Intentaron usarte. Ahora es momento de que enfrenten la verdad». Secé mis lágrimas y asentí. Por primera vez en años, no me sentí débil. Me sentí fuerte. En una hora, Margaret hizo una llamada, no a Daniel, no a Linda, sino a alguien que le respondió con respeto. Antes del amanecer, llegó a la casa un hombre llamado Gregory Shaw. Vestía un traje oscuro elegante y llevaba un maletín de cuero. Se presentó como el abogado personal de Margaret. En cuanto la vio de pie y completamente alerta, hizo una pequeña reverencia. «Tenemos mucho que hacer», Presidenta Hale dijo. Desde ese momento, todo se movió rápido. Gregory hizo llamadas telefónicas. Llegaron equipos. Los trabajadores comenzaron a sacar los muebles de Daniel y Linda de la casa. Sus ropas, sus cosas, todo lo que no le pertenecía a Margaret fue llevado afuera. Se trajeron muebles nuevos, paredes limpias, luces brillantes. La casa empezó a lucir completamente diferente, como si despertara después de años de estar dormida. Margaret se sentó en medio de todo, dando instrucciones en silencio. Se veía poderosa y tranquila. Gregory me explicó que legalmente la casa no estaba a nombre de Daniel. Pertenecía a una fundación que Margaret controlaba. Daniel y Linda no tenían derecho sobre ella en absoluto. Eso significaba que no tenían a dónde volver. Mi teléfono vibró. Margaret asintió hacia él. «Es hora de invitarlos de regreso», dijo. Con manos temblorosas, escribí un mensaje a Daniel. Le dije que Margaret no respiraba, que su cuerpo estaba frío, que tenía miedo y no sabía qué hacer. Luego pulsé enviar. Esperamos en silencio mirando el teléfono. Todos sabíamos que él respondería y todos sabíamos que su respuesta sellaría su destino. No tardó mucho. Mi teléfono vibró sobre la mesa.
Lo levanté y abrí el mensaje mientras Gregory y Margaret observaban. Daniel escribió que no debía entrar en pánico. Me dijo que no llamara a nadie, ni a los vecinos, ni a la policía, ni a una ambulancia. Solo envuélvela en una sábana y déjala en la habitación trasera, escribió. Me encargaré de eso más tarde. Estoy ocupado en este momento. No había tristeza en sus palabras, ni shock, ni preocupación, solo molestia. Leí el mensaje en voz alta. La cara de Gregory se tensó con disgusto. Margaret cerró los ojos por un momento. Luego los abrió de nuevo, fríos y firmes. Eso era todo lo que necesitábamos, dijo. Respondí a Daniel con un mensaje simple. Está bien, me encargaré de todo aquí. Luego dejé el teléfono. La trampa ahora estaba completa. Creían que habían ganado. No tenían idea de que estaban caminando directamente hacia su propia destrucción. Esa noche, la casa volvió a estar completamente en la oscuridad. Los muebles nuevos, los pisos pulidos, las cortinas elegantes estaban todos escondidos en la sombra. Solo unas pocas pequeñas luces brillaban silenciosamente en las esquinas. Margaret se sentó en un sillón alto en la sala. No parecía nada la anciana enferma que habían dejado atrás. Estaba vestida con un traje simple pero elegante, su cabello plateado cuidadosamente peinado. Gregory se quedó cerca, tranquilo y en silencio. Me senté a su lado, Tom con el corazón acelerado. Oímos el sonido de un coche entrando en la entrada, luego voces. Daniel, Linda y Olivia. Estaban riendo, quejándose del largo viaje, hablando de comida y duchas. La puerta principal se abrió. Daniel entró primero, arrastrando su maleta. Linda lo siguió, luego Olivia. La habitación seguía en oscuridad. «Rachel», llamó Daniel. «¿Por qué está tan oscuro aquí? ¿Dónde estás?» No respondí. Él encontró el interruptor y lo encendió. La lámpara de cristal iluminó toda la habitación. Se quedaron congelados. Sus ojos se movieron por los suelos relucientes, los muebles nuevos, las altas ventanas y finalmente hacia el centro de la habitación. Margaret estaba allí sentada con calma, sosteniendo una taza de té. Detrás de ella estaban dos hombres grandes en trajes negros. Linda gritó y soltó sus bolsas. Olivia dio un paso atrás en shock. La cara de Daniel se pálido. «Abuela», susurró. «¿Qué es esto?» Margaret lentamente colocó su taza en la mesa. «Si realmente estuviera muerta», dijo, «ya serían ricos. Pero aquí estoy». Daniel se volvió hacia mí con pánico. «Rachel, ¿qué hiciste? ¿Qué está pasando?» Di un paso adelante. «Estás en una casa que ya no te pertenece», dije. «Nunca fuiste dueño de nada aquí». Gregory salió de las sombras con una carpeta en las manos. «Buenas noches, señor Morgan», dijo. «Permítame explicarle su situación». Sus vacaciones acababan de convertirse en su peor pesadilla. Gregory abrió la carpeta y comenzó a hablar en una voz calmada y profesional. Explicó que Margaret Hale era la propietaria legal de la casa, el terreno y la empresa donde trabajaba Daniel. Daniel solo había conseguido su trabajo por su amabilidad. Daniel intentó reírse, pero sus manos temblaban. Luego, Gregory le dijo que sus cuentas ya estaban congeladas. Su empresa había terminado su empleo. Sus tarjetas de crédito estaban canceladas. Daniel sacó su teléfono y miró la pantalla con incredulidad mientras aparecían notificación tras notificación. Despedido. Cuenta congelada. Acceso denegado. Linda empezó a llorar. Olivia lentamente se alejó de Daniel. Margaret los observaba sin emoción. «Me dejaste morir», dijo. «Me envenenaste. Me robaste. Ahora enfrentarás las consecuencias». La puerta al lado de la habitación se abrió. Entraron oficiales de policía. Daniel cayó de rodillas. Linda gritó. Olivia intentó correr, pero un guardia le bloqueó el paso. Los oficiales le leyeron sus derechos y pusieron esposas a Daniel y Linda. Olivia fue llevada como cómplice. Observé cómo las personas que arruinaron mi vida eran llevadas lejos. Por primera vez en años me sentí libre. Sus mentiras habían terminado. Su poder se había ido y la verdad por fin los había alcanzado. 3 meses después, el mundo se veía muy diferente para todos nosotros.
Daniel y Linda ya no vivían en esa casa cómoda. No tenían dinero, ni coche, ni nadie que quisiera ayudarles. Sus rostros aparecieron en las noticias locales como sospechosos en un caso de abuso a ancianos y delitos financieros. Fueron liberados bajo fianza mientras esperaban juicio, pero sus vidas ya se habían colapsado. Los vi una tarde mientras conducía por la ciudad. Estaban sentados en cartón frente a una tienda cerrada, con ropa sucia y discutiendo sobre una pequeña caja de comida sobrante. Parecían más viejos y débiles. Es nada que ver con las personas que alguna vez controlaron mi vida. Daniel vio mi coche e intentó alcanzarme. Gritó mi nombre y suplicó por perdón. No me detuve. No miré atrás. La mujer que alguna vez lloró hasta quedarse dormida se había ido. En su lugar, había alguien que finalmente conocía su valor. A veces la justicia no llega lentamente, a veces llega de golpe y lo cambia todo. Un año después, el juez finalmente dictó sentencia. Daniel fue condenado a 12 años de prisión por intento de asesinato, abuso a ancianos y delitos financieros. Linda recibió 10 años por su papel en envenenamiento y negligencia. Olivia, que había testificado en su contra, evitó una larga condena, pero perdió todo lo que tenía. No sentí alegría al escuchar la sentencia. Sentí algo más tranquilo y profundo. Cierre. Margaret Hale vivía ahora en paz en una hermosa casa rodeada de personas que realmente se preocupaban por ella. Su salud había mejorado, no por medicinas, sino porque finalmente estaba segura. Había tomado el liderazgo de su fundación, que ayudaba a ancianos abandonados y familias en dificultades. Ya no solo sobrevivía, estaba construyendo algo con sentido. El dolor del pasado no había desaparecido, pero ya no me controlaba. Algunas heridas se convierten en sabiduría, algunas traiciones se transforman en fortaleza, y algunos finales son en realidad nuevos comienzos. Margaret y yo a menudo nos sentamos juntas en el jardín ahora, tomando té y observando cómo la luz del sol se desplaza entre las flores. A veces ella me cuenta historias de su juventud, a veces nos quedamos en silencio. Ambos nos sentimos igual de en paz. Una tarde tomó mi mano y me agradeció por haber regresado esa noche. Dijo que si no hubiera vuelto cuando lo hice, su historia habría terminado de manera muy diferente. Le dije la verdad, que ayudarla también me había salvado a mí. Me mostró que la bondad no es debilidad, es poder, poder real. Para quien esté escuchando y se sienta atrapado en una familia tóxica o en una relación dolorosa, recuerda esto: no estás sin poder, no eres invisible y mereces respeto. Si esta historia te tocó, por favor dale me gusta y compártela para que más personas puedan escucharla. Suscríbete a El Arte de la Venganza para más historias reales sobre fortaleza, justicia y sanación. Y en los comentarios, dime desde dónde estás viendo y qué hora es. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos la próxima vez.